Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Sé que no me conocen, entonces quiero comenzar por presentarme. Mi nombre es María Juliana Zamora, yo soy filósofa y profesional en estudios literarios de la Javeriana. Hace un par de semanas comencé como voluntaria de Colombia Crece en el área de Ser Humano y Sociedad, nivel 6. En esta clase yo voy a ser la encargada de dirigir un poco la sesión y la charla para ayudar a afinar de pronto un poco más algunas cosas y comenzar a construir el camino para que entremos en el tema de espiritualidad. No siendo más, espero que les guste la clase. Lo que vamos a tocar en ella es el tema de Hegel y Kant, pero aplicado a la vida práctica. Es decir, entender de todo esto que vimos sobre lo que ellos dicen de ética y moral, cómo es que vendría a afectarnos en nuestro día a día. Y así entender cómo podemos entrar de este tema de ética y moralidad al tema de la espiritualidad. Espero que les guste. Hola, bien, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Lo primero que quiero hacer es que dejemos en limpio algunas cosas que hemos visto sobre ética y moral. En particular, quiero enfocarme en los distintos significados que repasamos sobre estas dos palabras. Entonces, recordemos, ética y moral originalmente simplemente eran la misma palabra pero en idiomas distintos. Ética era la palabra en griego y moral la traducción al latín de esta palabra en griego. Eso quiere decir que eran iguales. Es como cuando tenemos, por ejemplo, la palabra perro en español y la palabra dog en inglés. Son la misma palabra. En la vida diaria, sin embargo, esto varía mucho. Como tenemos un uso laxo del lenguaje, simplemente las usamos sin reflexionar mucho a qué nos referimos en cada caso. Y cada persona la usa, por decirlo así, como mejor le parece. Entonces escuchamos expresiones como es una cuestión de ética o eso es no tener moral. En clase vimos varias formas de entenderlos, principalmente tres. La primera era un sentido general. En este sentido general vimos que ética y moral significan cosas diferentes. Ética, en clase, entendíamos que en general es la ciencia que reflexiona sobre comportamientos, valoraciones, costumbres y acciones. Mientras que moral eran todos los comportamientos, las valoraciones y las normas y las costumbres en cuanto tales. Pero además de esto vimos dos filósofos. En el primero de estos, Kant, ética era una palabra que él no usaba. Él solamente hablaba de moral o solamente usaba la palabra moral. Hegel, por su parte, hablaba de ética y hablaba de moral. ¿En qué consistía lo que decían estos dos filósofos sobre estas nociones? Básicamente, cada una de estas nociones en ellos quería referirse al modo en que entendían la relación entre la persona y su acción. En Kant, en particular, la relación entre una persona y su acción se quiere entender como algo que debe ser idealmente estable. ¿Porque es importante que sea estable? Porque cuando estamos hablando de actuar bien, es importante que actuemos bien, según Kant, independientemente de las condiciones de nuestro entorno. Y por eso él habla de autonomía. Autonomía quiere decir que la relación de nosotros con nuestras acciones es tal que la acción no está determinada por algo externo. Por ejemplo, si voy a comprar una moto, ¿quién decide? ¿Yo u otra persona? Si es otra persona la que decide, por ejemplo, si es porque mi primo me dijo que voy a comprar la moto, entonces ahí la acción no es autónoma o no estoy siendo autónoma. En cambio, si yo reflexionando y decidiendo por mí misma comprar la moto, eh, ejecuto esta acción, entonces ahí estoy siendo autónoma. Ahora, cuando hablamos de actuar bien, es decir, cuando entramos al campo de la moral, que es de lo que habla Kant, lo que asegura, según él, que estemos siendo autónomos
es que actuemos conforme a una ley moral. Esta ley moral, según Kant, dice lo siguiente: obra de modo tal que puedas querer siempre, por tu voluntad, que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una acción X, una acción cualquiera, lo que nos dice Kant es que ante esa acción tenemos que preguntarnos qué pasaría si todos hicieran lo que estoy haciendo yo ahorita. Eso quiere decir Kant cuando habla de que se convierta en una ley universal. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo que yo estoy haciendo? ¿Qué pasaría si esto se convirtiera en una ley que todos cumplieran? Si lo que yo estoy haciendo, si todos lo hacen, se considera algo bueno o que trae bienestar, entonces yo digo, es algo que se podría convertir en una ley universal porque trae algo bueno, entonces es una buena acción, está bien que lo haga. Pero si lo que yo estoy haciendo, si imagino que cuando todos lo hacen causaría daño, entonces eso es algo que yo digo o decimos con Kant, no sería bueno que se convirtiera en ley universal, no es una buena acción. Por ejemplo, si yo digo, digamos que mi acción es que le estoy gritando a alguien porque estoy enojado. ¿Qué pasaría si todos le gritaran a alguien siempre que se enojan? ¿Sería bueno? ¿Traería bienestar? Evidentemente no. Entonces decimos que más bien causaría daño. No sería una buena acción y es mejor en ese caso no ejecutarla. Ahora, cuando hablamos de todas esas acciones que reconocemos que sí sería bueno que todos hiciéramos, por ejemplo, respetarnos los unos a los otros, entonces ese tipo de acciones decimos que están dentro de lo que Kant establece como ley moral, producen un acto moral. Entonces, si la acción es ser respetuoso con todos, cuando yo soy respetuoso con todos, obro de tal manera que puedo imaginarme que si todos son respetuosos entre ellos, eso va a traer bienestar. Así, ser respetuoso es un acto moral o lo consideramos como tal. En Hegel, la relación entre la persona y su acción, en cambio, está vista sobre todo cómo la vamos transformando hacia algo mejor. La primera manera en la que mira esta relación o el estadio inicial del que habla Hegel es a lo que él llama moralidad. En esa primera mirada, Hegel mira a la persona solita. Esa persona, ella mirándose a sí misma, se pregunta por su bienestar y actúa conforme a ello. Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero estar tranquila. Eso mira mi bienestar. Por tanto, digo, no voy a decir esto que oí, sea lo que haya sido, por ejemplo. En este caso, hay un sentido de bien, dice Hegel, es decir, estamos actuando bien porque estamos mirando para nuestro bienestar. Quiero estar tranquila. Sin embargo, esta forma es un poco limitada porque nos falta mirar a los otros. Digamos que quiero estar tranquila y digo, no voy a decir esto que oí. Pero podría ocurrir que si no digo eso que oí por estar tranquila, alguien de mi comunidad puede ser lastimado. O que si decido no decirlo y soy testigo de algo, entonces no estaría dando testimonio. Y si es una cosa, digamos, grave, si estoy en un juicio, entonces de pronto estoy dejando de ayudar a alguien que lo necesita. Esto obviamente genera un choque. Por eso Hegel dice, tenemos que mirar de una segunda manera la relación entre nosotros y nuestras acciones, y es desde la ética. En la ética ya no ya no nos miramos cada uno de nosotros solos, sino que nos miramos en relación con otras personas. Entonces acá, dice Hegel, la persona se mira a sí misma como parte de una comunidad que tiene normas, leyes y costumbres y no ya solamente como un individuo que se pregunta por qué es lo que lo haría sentir mejor o qué produciría su bienestar. Entonces, cuando hace esto, esta persona reconoce o entiende que su acción o sus acciones en general
están entrelazadas con esas normas y costumbres, por ejemplo, la de ser respetuoso, y eso está conectado con otros. Yo no soy respetuoso conmigo mismo, sino que puedo también ser respetuoso con otras personas. A su vez, esta persona reconoce que su bienestar así está conectado con el bienestar de la comunidad. ¿En qué sentido? En que cuando yo tengo presente que ser respetuoso es algo que no solo me atañe a mí, sino también a todos los demás, que es una norma, una costumbre, me doy cuenta de que siendo respetuoso con otros, también puedo promover que las personas sean respetuosas conmigo. Un poco como va en la línea más de Kant, todos nos volvemos respetuosos entre todos. Si yo te trato con respeto, tú vas a estar más propenso a tratarme con respeto. Entonces, el bienestar tuyo y de las otras personas también va a repercutir en mi bienestar. Pero, ¿qué hacemos puntualmente con esta teoría de Kant y Hegel en la vida práctica? Podemos resumirlo así. En Kant, Kant lo que nos diría es que actuemos de tal manera que podamos querer que nuestra acción sea ley universal. Es decir, si todos hicieran lo que yo hago, ¿trae su bienestar? Entonces yo digo, está bien hacerlo. Si trae malestar, digo, mejor no lo hago. Así lo podemos aplicar en nuestra vida de todos los días. En el caso de Hegel, en cambio, él nos diría algo así como esto. Actúa reconociendo que no eres solo tú en el mundo, sino que haces parte de una comunidad y que hay costumbres y normas que se establecieron en tu comunidad para asegurar el bienestar de todos, incluido el tuyo. Este es el caso, por ejemplo, de ser respetuoso. ¿A qué nos invitan estos dos filósofos? A ampliar la visión. En el caso de Kant, lo que nos está diciendo el filósofo es, acuérdate que esta acción no solo es tuya, sino que alguien más podría estar haciendo lo mismo. Lo importante, dice Kant, es que si cada uno de nosotros se compromete a actuar según una ley moral, es decir, mirando que lo que hagamos esté dirigido al bienestar de todos, que se pueda convertir en ley universal, entonces así podremos generar un mejor ambiente, una mejor comunidad y actuar moralmente. En el caso de Hegel, lo que él nos dice es que la acción no es solo nuestra, o sea, la acción no solo es mía y no solo me afecta a mí, sino que la acción está conectada con costumbres y normas que debemos examinar y que pueden afectar a otros. Entonces, por ejemplo, si yo, como decíamos, solo decido no decir algo por mi propio bienestar y pierdo de vista que hay otras personas a las que afecta esa acción, podría no estar comportándome de una manera poco adecuada. Hay que tener entonces presente que Hegel nos advierte, no pierdas de vista a los otros siempre que realices una acción, y Kant dice, mira críticamente las costumbres y normas y valoraciones. ¿Cómo nos lo decía? Porque para él, cuando somos autónomos, estamos usando nuestra razón y reflexionando desde ella para decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si Kant pone ese aspecto de ser reflexivos con las normas y costumbres, Hegel pone a las otras personas. Es muy importante que miremos críticamente las costumbres, normas y valoraciones, porque a veces estas también pueden ser limitadas. Por ejemplo, si existe la costumbre de eh, no saludar a un cierto tipo de personas en una comunidad, por ejemplo, a aquellas personas que habitan en la calle, es importante que miremos esto críticamente. Finalmente, las personas que viven en la calle también son seres humanos y merecen que las saludemos y reconozcamos como tales. Entonces, una costumbre que debemos revisar y decidir nosotros mismos cambiarla desde Kant. En Hegel decimos, debemos reconocer que las personas que habitan en la calle también son seres humanos. Miramos a esos otros. Ahora, ¿qué tienen que ver la moral o la ética con la espiritualidad? Hoy en día
Hay dos maneras de entender la espiritualidad. La primera es conectada con una religión. Esta es la manera en la que intuitivamente siempre lo pensamos. Y es que cuando yo tengo una religión y la practico, entonces tengo espiritualidad. Pero existe una segunda manera de verlo, y es que yo puedo ser espiritual sin tener una religión. En este caso, según esta visión, mi, eh, cuando actúo de manera moral o de manera ética, también estaría de algún modo abriendo un espacio para poder ser espiritual. Esto es lo que se conoce como una espiritualidad laica. Ahora, Kant y Hegel, ¿dónde se ubican? Se ubican acá. Para ellos, el, digamos, la espiritualidad idealmente debería entenderse de manera laica. ¿Por qué? Porque ellos viven en un momento donde ocurre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como sabemos, estaba dirigida a desmantelar todo el tipo de autoridad que venía eh, siendo preponderante en la historia. Eso incluía no solo al rey, sino también a la iglesia o a los clérigos. Entonces, su esfuerzo, cuando están pensando toda esta cuestión de la moralidad, es crear una pauta para que las personas actúen de manera moral o de manera ética, eh, con independencia o sin la necesidad de que tengan que tener al clérigo o al rey como figuras de autoridad que los van a castigar si actúan mal. Como con la Revolución Francesa, estas estructuras se caen. Por eso es que Kant y Hegel están pensando mucho en cómo conectar el aspecto moral y la espiritualidad con las personas que están en ese momento. Esto es súper importante porque ellos son los que inauguran, por decirlo así, el modo en que pensamos. Sabemos que hoy en día no es tan popular, por lo menos entre la gente joven, es tener una religión muy específica y estar muy pegados a un culto. Pero entendemos que ser espiritual sigue siendo importante. En la próxima clase vamos a ahondar mucho más en estas dos nociones, pero queríamos contarles un poco para que fuéramos empapándonos del tema. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por la sesión de hoy. Espero que les sea de utilidad y que les anime mucho para la siguiente clase donde ya vamos a estar abordando directamente y a profundidad el tema de la espiritualidad. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que nos pueden escribir y contactar por WhatsApp. Y nada, pues quedamos a su disposición. Que tengan buen fin de semana y muy buena semana. Un abrazo. Chao.